Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde usted y yo todos juntos nos reunimos a compartir, a aprender, a reflexionar, a pensar acerca de la sociedad, de la familia, de nuestra comunidad, del mundo entero, todo desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un programa por demás fascinante. Le prometo que usted se va a sorprender, se va a animar, esperamos en Dios, ¿verdad?, a conocer más acerca del suarismo, este pensamiento y cómo se refleja y cómo lo podemos vivir en el mundo moderno. Hoy el tema es Francisco Suárez y el pensamiento moderno. Y para conocer más de quién es Francisco Suárez y cómo se relaciona con el pensamiento moderno, nos vamos a quedar en los Estados Unidos. Hoy nos vamos hasta el norte del país, hasta el estado de New Jersey, para darle la bienvenida a Rafael González. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectiva Católica. Gracias a ustedes. Bueno, Dios los bendiga. Igualmente bendiciones para ti. Y bueno, Rafael, yo creo la pregunta obvia, ¿no? Pues la mayoría de nosotros tal vez no conocemos, no habíamos escuchado, es más, ni siquiera el nombre, Francisco Suárez. Así es que empecemos un poco estos datos biográficos. ¿Quién es Francisco Suárez? ¿De quién estamos hablando? Sí, pues Francisco Suárez del siglo XVI fue un gran jesuita católica, por supuesto. Y pues fue un sacerdote, filósofo y teólogo que es escolástico y moderno. O sea, es como el puente entre el escolasticismo y digamos, el modernismo o la filosofía moderna. Está en el mismo tiempo de la reforma protestante, o sea, la rebelión protestante, y es el único maestro de metafísica en las aulas, o sea, del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Hay montones de ediciones de sus disputaciones metafísicas, que es muy importante. Muchas personas no lo conocen porque o sea, su obra es un poco abstracta, es difícil entender, pero a la vez es sencillo. O sea, uno necesita tiempo para adentrarse en la obra de Suárez, pero a la vez tiene una sencillez, tiene una integración de su sistema filosófico que vamos a hablar de hoy. Entonces fue del siglo XVI, de la Compañía de Jesús. De hecho, al principio no fue un hombre culto, sabio, inteligente. Tuvo un milagro similar a lo que pasó a San Alberto Magno. Y por milagro fue como el pensador, podemos decir, más grande de la Compañía de Jesús en el siglo XVI y hasta ahora. Y Rafael, y algo que también podemos añadir, ¿verdad? Fue también un gran estudioso. Fue un hombre que constantemente estaba aprendiendo. Su obra está llena de referencias a lo largo de la historia de filósofos, de pensadores, es decir, algo de entrada, ¿no?, que podemos aprender de este sacerdote jesuita, de este gran pensador, es que fue un hombre estudioso. No, exactamente. Y podemos decir que su sistema, su doctrina es un eclecticismo tremendo. Es una cosa que supera a cualquier otro filósofo y teólogo, porque tiene citas de un montón de citas, o sea, Santo Tomás, San Agustín, filósofos hasta no cristianos y un montón de citas de padres de iglesia, y sí, es un bien erudito. Exactamente, y es un erudito que logra encontrar la verdad revelada en diferentes pensamientos, desde los griegos hasta los pensadores árabes, es decir, que logra ir encontrando este encuentro con el Señor. Y como dices, Rafael, dentro de estas líneas filosóficas que él desarrolló, una de esas líneas es esta línea de la filosofía de la existencia, esta relación, ¿no?, entre el ser y el existir. Háblanos un poco acerca de esta línea, Rafael. Sí, porque tradicionalmente en el tomismo, que muchos creen que fuera del tomismo no hay salvación dentro del catolicismo, pero no es así, porque hay una verdadera pluralismo dentro de la ortodoxia filosófica y teológica. Entonces, Francisco Suárez no simplemente sigue el argumento, por decirlo en latín, el magister dixit. Él está
su principio es que la realidad tiene que formar el principio, no al revés, que el principio forma la realidad. Entonces, si él tiene que ah, como desfiarse de Santo Tomás en una cosa que él lo ve clara, lo va a hacer. Entonces, en cuanto a ser y existir, es interesante. Tradicionalmente, la distinción entre la existencia y la esencia fue algo real, que solamente es, no hay distinción. O sea, la existencia y la esencia son la misma cosa en Dios. Y tradicionalmente es la definición de Dios. Dios Ujú. es ser existente y Suárez va a estar de acuerdo. Las criaturas, hay una distinción entre existencia y esencia. Y lo que dice Suárez es que no hace falta hacer esta distinción. Ujú. Lo que distinguimos, las criaturas se distinguen de Dios como Dios es el único ser necesario, Ujú. mientras las criaturas son seres independientes. ¿Ve? No, no hace falta esta distinción radical. Ujú. Entonces, muchos lo van a entender a Suárez mal, diciendo, bueno, entonces la criatura tiene la existencia de por sí. No, Ujú. estamos diciendo que nosotros somos nuestra existencia dependiente y no hace falta tener esa distinción real entre, porque no tiene sentido tampoco Ujú. una distinción real entre la existencia y esencia como que no tiene, no tiene sentido. Sí. Entonces, nosotros somos nuestra existencia dependiente y así participamos en el ser de Dios y no hace falta hacer esta distinción real entre esencia y existencia. Entonces, el contenido con el tomismo es igual mientras hay diferencia al nivel semántico. Ujú. Entonces, es eso. Entonces, lo que entiende Suárez por esencia, entonces, es interesante porque hay que entender Suárez. Suárez habla de esencia física y Ujú. esencia metafísica. La esencia metafísica, que la definición, lo que Ujú. somos, entonces Sí. eso tiene que ver con la existencia de los universales. Usted me interrumpen cuando quiere, No, yo no, puedo hablar. es, y, Sí. y es que es maravilloso, Ok, ok, es que es ok. maravilloso el tema Porque y es bueno ir el único problema escuchando. con Suárez es que, sí, es que No, no, todo y es está maravilloso ir escuchando. conectado. Y mientras te escucho, ¿no? Reflexionamos que Suárez no pone a Dios como la fuente primogenia, ¿no? La primera fuente y que Rafael, que va unido a esto y es algo que vamos a hacer constantemente en el programa de hoy. Vamos a pasar del siglo XVI, vamos a brincarnos hasta el siglo XXI y la realidad. Claro. Y Rafael, que esto de que nos habla la existencia y el ser y cómo dices que estas dan la realidad, no lo que el mundo moderno nos presenta, que se nos presenta esta falsa realidad, ¿no? En donde la sociedad o el mundo moderno nos define nuestra esencia y nuestro ser. Entonces, esto es uno de los puntos en donde el pensamiento de Suárez, pues de alguna manera choca con el mundo moderno, ¿no? Que tenemos una visión Sí. contraria a nuestra esencia y a nuestro ser, ¿no? Sí, lo que pasa es que los que interpretan a Suárez malamente, que él está, o sea, él cree que nosotros tenemos esencias inmutables, eso es importante. En el mundo moderno, con un existencialismo radical, creen que nosotros no solamente nos hacemos moralmente, sino que nos hacemos ontológicamente, es decir, que nuestra esencia no es inmutable, que eso viene de Sartre últimamente, que nuestra existencia causa de cierta manera, nos hacemos y tenemos como una realidad que siempre fluctúa. Y Uh -huh. eso está en la raíz del modernismo y de todas las herejías que existen hoy, que todo cambia. Uh -huh. Y eso está mal en el mismo principio, el mismo fundamento. Uno no puede empezar con el principio de que todo cambia porque el mismo principio tiene que cambiar. Entonces es una contradicción fundamental.
Sí, ¿no? Y que precisamente, y continuando con esta línea, ¿no? Que precisamente es en donde yo creo nos hace este pensamiento, este suarismo, ¿no? Nos hace este primer reto, a retomar realmente una verdadera conciencia de lo que significa, como dices, ¿no? De lo que significa ser persona. Y Rafael, y yo creo que aquí el reto es un reto interno, ¿no? En el que nosotros estamos llamados a reflexionar acerca de nuestra propia esencia, más allá de lo que se exterioriza, Exactamente. más allá de lo que de pronto, no sé, en algún momento puedo yo llegar a sentir. El pensamiento de Suárez, el suarismo, nos anima y nos invita a ser honestos. Entonces, también hay una verdadera honestidad en cómo Francisco veía y hablaba de la realidad, de la esencia y del ser, ¿no? Sí, no, así es. Siempre la filosofía es básicamente esto, lo siguiente, también la vida espiritual. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia? Eso es toda la filosofía, la metafísica. Entonces, con Suárez, es interesante que él tiene una síntesis muy interesante que, claro, no cambia la esencia, pero también él pone hincapié, por decirlo así, Ujú, en la voluntad, que en el sentido que sí, nosotros tenemos una libertad, y ya están entrando en la ujú, libertad para, ¿sí? Pero también él habla, y muchos lo ven por ser moderno para esto, también hay una libertad en ese sentido, una libertad, ah, digamos, por decirlo así, ujú, libertarianista, por decirlo así. Él defiende ambos. Entonces, defiende el esencialismo, que cosas no cambian, estamos hechos para el bien. Nosotros tenemos una esencia que tiene una finalidad ya, ujú. o sea, dentro, o sea, que brota de la misma esencia, una finalidad. Pero también tenemos la voluntad, y él pone también énfasis en la libertad, defendiéndola contra los protestantes. Ujú, Tenemos la libertad que nosotros somos dueños de ella. Entonces ujú, la tensión está de nuevo en qué hace Dios ujú, y qué hace nosotros. Y eso, lo que Suárez, la clave para entender a Suárez es la concomitancia. ujú. Siempre juntos, ve juntos. Sí. Esencia, existencia, juntos. Libertad y el poder de Dios, lo que Dios obra, juntos. Ve, no el tomismo que dice Dios predetermina y nos mueve físicamente. Ujú. No, juntos. Ve, la concomitancia, el mismo conocimiento, la nociología, cómo Ujú. conocemos la cosa, el intelecto con los sentidos, conocemos directamente las cosas individuales. Entonces, la clave para entender Suárez es ese principio, la concomitancia, junto con los Exactamente. dos, ambos. Y que precisamente, ¿no? Vamos avanzando y como bien lo dices, ¿no? Vamos a hacer un recorrido rapidísimo porque nos pasaríamos horas Sí. hablando del pensamiento de Francisco Suárez, pero precisamente vamos a entrar ahora en esta siguiente etapa, por así decirlo, ¿no? Precisamente su reflexión y su pensamiento del libre albedrío, ¿no? Que él lo asocia con la decisión y la elección, que como dices, es una manera de libertarismo verdaderamente basado en Dios, basado en la ley divina, en la revelación que tenemos, que es, volviendo al mundo moderno, que es contrario al libertinaje que se vive hoy, en donde precisamente parece ser que no hay un orden, que más bien es un desorden, ¿no? Que se vive como va, que no hay un pensamiento. Entonces, este pensamiento de Francisco Suárez de libre albedrío, Rafael, en donde lo une muy maravillosamente al poder decidir y al poder elegir. Sí, que es un poder tremendo que en esto mismo no se ve bien, según los suaristas. Yo diría eso también, no se ve bien el hecho de la libertad. ¿Por qué? Porque Dios causa libertad, sí, pero Él predetermina y mueve físicamente a la criatura. Entonces, los jesuitas con Suárez van a decir, ¿qué pasa con la libertad? Ujú, Suárez cree en algo que se llama el concurso simultáneo. Entonces Dios desde toda la eternidad ujú, ha decidido ha decretado dar su concurso a criaturas
para su sustento, para, para que se den sus actos libres. Ujú, Entonces, el concurso, porque nada puede existir sin el poder de Dios, nada puede ser, nada puede actuar sin el poder de Dios. Entonces, ujú, cuando Dios a la vez que Dios nos da el poder, a la vez es la obra libre que está actuándose, a la vez, ujú. la concomitancia, a la vez. Entonces, nosotros somos verdaderamente responsables de nuestros actos morales. Pero ¿qué pasa aquí? Que dentro de esa libertad está la providencia de Dios. Como Ujú. Dios sabe lo que vamos a hacer, no hay una sorpresa para Dios. Dios sabe lo que vamos a hacer y ya está todo ordenado a su bien y a su gloria últimamente. Ujú. Que precisamente este es uno de los grandes retos, Rafael, para nuestro mundo moderno, ¿no? Que hay una tremenda desconexión, ¿no? Y decimos, ¿no? Bueno, Dios no tiene nada que ver en mis decisiones, ¿no? Simplemente yo dejo a Dios la idea de la fe, de la religión por un lado, y yo soy libre de tomar mis decisiones, que precisamente vamos poniendo desde la perspectiva, desde la visión de Francisco Suárez, que hay una cierta línea de la cual por más que podamos y queramos no nos podemos salir, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los grandes retos que nos presenta Francisco Suárez en su pensamiento, que por más que queramos como revelarnos, al final hay una gran avenida, ¿no? Si lo queremos ver así, por la que Dios nos invita a caminar, ¿no, Rafael? Sí, no, así es. Y lo que voy a decir, uno necesita mucha fe para creer en esto, pero esto es verdad, que todo en el Antiguo Testamento los judíos vieron solamente a la causa primera. Entonces, nosotros somos verdaderamente causas de los hechos que pasan. ¿Ve? Ujú, Entonces, cuando yo hago un acto libre que afecta a mi hermano, si mi hermano tiene fe de verdad, va a ver la causa primera, que es ujú, Dios. Todo lo que se hacen, todo que actúen, o sea, meramente lo físico, podemos decir, lo que pasan, es hecho, primera causa es Dios. ujú, Pero en cuanto que ese hecho es pecado, y Suárez va a decir aquí también, en acuerdo con Santo Tomás, yo creo, como nosotros somos causas segundas, nosotros hicimos eso también, pero el pecado no lo hizo Dios. Pero como quiera, el efecto de ese pecado es como uno que tiene fe lo va a ver solamente a Dios. ¿Qué está diciéndome Dios ujú, con este pecado que me ha afectado? ¿Ve? ujú, Porque todo conduce al bien a los que aman a Dios, como dice San Pablo ujú. en a la carta de los romanos. Entonces, ver a Dios en la causa primera, ver a Dios como el Todopoderoso que actúa a través de la libertad de los hombres para mi bien. Y que nos estás haciendo, Rafael, en este momento nos estás haciendo un reto tremendo, tremendo, ¿no? Reflexionar que inclusive en aquellas decisiones que tomamos, decidimos y las elegimos, esa causa consiguiente es un encuentro con Dios. Si nosotros lo decidimos, si Con nosotros Dios. lo tomamos así, decimos, ok, este error, esta equivocación, este pecado puede llevarme a Dios, puede llevarme a la fuente primaria, que la fuente primaria en primer lugar lo que hizo fue pensarme y crearme y ahora estoy acá. Rafael, también en todo esto hay una profunda relación, el pensamiento, el libre albedrío, el poder tomar decisiones. ¿Cómo ha ayudado o cómo nos puede ayudar, sobre todo aquellos que muchas veces tomamos el extremo o toman el extremo? Pues solamente es filosofía, es el pensamiento, es el raciocinio, es la persona, o en el otro, pues todo es solamente la fe, solamente es Dios. También Francisco logra de alguna manera unir estas dos líneas, ¿no? Para decirnos, no, Sí, son ambas. claro. Por eso, hace la síntesis, podemos decir, por decirlo así, perfecta hasta ahora, porque siempre la filosofía está en progreso, podemos Ujú, decir. Pero la misma unión entre la fe y la razón tiene una unión muy íntima en Suárez. Suárez estaba escribiendo un libro de cristología y empezando, ay Dios mío, necesito categorías filosóficas, deja su libro de cristología, escribe la obra magna de él, que es las disputaciones metafísicas. Entonces, él cree que la filosofía tiene que tener la meta al cristianismo, o sea, tiene que,
como la frase tradicional que dice que es esclava de la teología y él lo cree y lo ha puesto por obra. También hay una síntesis entre el esencialismo y el voluntarismo en Suárez, porque no es simplemente esencialista intelectualista que creen que, o sea, así uno puede vivir en una vida muy abstracta. Él cree que el ser se define por lo singular, que la realidad es esencialmente lo individual. La primera cosa que conocemos, según el tomismo, es el ser Ujú. abstracto. Para Suárez, la primera cosa que conocemos es la cosa misma. ¿Ve? Entonces, él está muy centrado en el individuo. Entonces, como es tan centrado en el individuo, ah, tiene aspectos voluntaristas en su pensamiento que va hacia el concreto, pero no demasiado como los existencialistas Ujú. radicales, podemos decir. Cree que la voluntad es muy importante y ya llegando a la política, cree Sí. que la voluntad manifiesta la voluntad de Dios en la elección de los líderes políticos, que es interesante. Es sumamente interesante y que es precisamente algunos de los temas porque tiene también este pensamiento y podemos ver cómo puede llegar a influir para bien el mundo moderno, sobre todo, ¿verdad?, de nuestras sociedades que cuando hablamos de la política, de este servicio al prójimo, hacer el bien, pues está tan polarizado y tan en extremos, ¿no? A veces tan distantes y tan lejanos que no parece política, no parece un discurso entre personas con raciocinio, ¿verdad? Pero antes de continuar, quería hacer una pequeña pausa, Rafael, porque estamos oyendo y estamos escuchando el pensamiento de Francisco Suárez para el mundo moderno y pensamos que de pronto, bueno, quizás es contemporáneo o no muy lejanos a nosotros, pero volviendo un poco a ese tema brevemente, creo que sería interesante, Rafael. Cuando Francisco Suárez está desarrollando este pensamiento un tanto profético, la sociedad no era la sociedad moderna que nosotros conocemos, ¿cierto? Así es, pero sí, muchos hechos ha pasado. Por Ujú. ejemplo, el descubrimiento de América, la reforma protestante, sí. Había muchos cambios entre, o sea, esos tiempos de Suárez y aquellos tiempos de escolasticismo del siglo XIII, de Santo Tomás, todo eso. Pero sí, hay muchas cosas que pasaron después. Ujú. La filosofía moderna basada en el protestantismo, Ujú. por supuesto, ha desviado totalmente. Y hay un punto que usted había mencionado, que quiero mencionar también, que Suárez, o sea, uno puede caerse en un intelectualismo frío, también en la filosofía y en la Ujú. vida espiritual. Pero lo que hace Suárez, basándose en Suárez, uno puede ver la importancia de la voluntad, como un poco como San Buenaventura. Entonces, la voluntad, toda la vida espiritual, también como la Ujú. filosofía, tiene que terminarse en los afectos, tiene que ser como de vida, ¿no? Uno vive como filósofo, uno vive la vida espiritual. No podemos caer en el puro intelectualismo que muchos dicen que el escolasticismo puro, aunque Santo Tomás no enseña eso, pero uno Ujú. puede tener esa tentación, porque el mismo Santo Tomás dice que el intelecto es la facultad más importante del hombre. Mientras Suárez está un poco más cerca a San Buenaventura, dice, no, es la, es la voluntad, o sea, es un poco más, bueno, está entre medio, pero Ujú. más cerca a la voluntad. Scotto está totalmente en la voluntad. Necesitamos ambos, porque uno no puede separarse del otro. La voluntad ciega se cae, o sea, un amor despiado, y el intelecto solo se cae en un abstraccionismo frío, que tampoco eso. Entonces, necesitamos Suárez un poco para, para no dar importancia a la voluntad y terminar Sí. los afectos, la vida.
Y que precisamente es parte del pensamiento que tiene Francisco Suárez que lo lleva, ¿no? A reflexionar, a ofrecer este pensamiento en diferentes áreas, ¿no? Partiendo desde el ser y la existencia, la libertad, este libre albedrío, y que lo lleva también a plantearnos, ¿no? Este pensamiento del ser humano en la vida social, ¿no? En la vida política, en donde, bueno, iremos avanzando poco a poco, pero una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que menciona a Suárez que no todas las leyes humanas reflejan a Dios. Y lo podemos ver en la política moderna, en la política actual. Entonces, también, Rafael, hablando un poco de esto, ¿cuál es la línea, cuál es el pensamiento que toma Francisco Suárez para hablar precisamente, ¿no? De la participación de las personas en la vida política, en la vida pública? Sí, no, es muy importante porque él se puede decir hasta en cierto sentido que el individualismo que está basado en Suárez, en cierto sentido, un individualismo sano, no un radical que niega el comunitarianismo, podemos decir. Ah, entonces, él se enfoca en el individuo. Entonces, el individuo tiene como en comunidad también, ¿ves? Se ve ese aspecto Ujú. comunitario. En comunidad, Dios elige, o sea, Dios da, el origen del poder del líder está en Dios. Pero parece Suárez está defendiendo aquí la democracia, a Ujú. decir que es el pueblo que eligen a Dios, que da el poder, que manifiestan, no eligen Dios, eligen el líder y manifiestan el querer de Dios. Es muy Ujú. interesante. Entonces, desde ahí, uno puede sacar las virtudes sociales, o sea, las obligaciones sociales. Uno tiene obligación de participar en lo social. Ujú. ¿Ve? Entonces, Suárez, de hecho, es más conocido en lo social, en lo político, por su concepto de ley. Pero su concepto de ley es basado en Santo Tomás. Es una Ujú. cosa real, es una cosa razonable, es real. Pero tiene que ser manifestada por la voluntad, tiene que estar, tiene ese aspecto Sí. voluntario, ¿Y que cómo, y en este cómo, sentido es el pueblo. Ujú. y Sí. Rafael, ¿y cómo lo podemos ver? Tenemos un par de minutitos antes del break. ¿Cómo lo podemos ver en nuestra sociedad, en el mundo moderno? Danos algunos ejemplos de cómo esto que nos estás diciendo, ¿verdad? De este voluntariado, de este expresar del pueblo para crear una sociedad mejor, para crear leyes que a veces no siempre reflejan a Dios. ¿Cómo lo podemos ver en nuestro mundo moderno? Sí, la cosa es ambos aspectos, aspecto de intelectualismo y voluntarismo. Ujú. Tenemos que creer en la verdad, creer en la razón, pero también creer en la libertad, creer en la voluntad. Lo que pasa es que si uno cae en un extremo, se cae en el otro extremo, los dos extremos se Ujú. encuentran. Entonces, ¿cómo hacemos vivir la virtud? ¿Y cuál es la virtud? Por antonomasia es la moderación. La moderación tanto intelectual como la vivencial se van unidos. Ujú. Entonces, tiene que vivir de una manera moderada. Los mismos padres en Estados Unidos, los padres fundadores decían, solamente nuestro sistema funcionará si los ciudadanos serán virtuosos. ¿Ve? Sin la virtud de ciudadano no funciona el sistema y mucho menos la democracia. Entonces, es eso, empezar por cultivar la virtud, que el intelecto va junto con la vida, vivir la moderación, pensar moderadamente, o sea, como Ujú. de manera de síntesis, como manera de Suárez. Entonces, le digo eso porque en el mundo moderno es como hacer lo que te siente mejor, o sea, hacer según tus sentimientos. Y eso no es así. Eso no es el voluntarismo. Sí puede haber un Ujú. voluntarismo feroz en eso, Sí. un sentimentalismo, ¿ve? Pero eso ya tenemos que, voluntarismo sí, pero no sin el intelecto. Intelectualismo sí, pero no sin la voluntad. ¿Ve? Los dos ambos, esa síntesis.
que Exactamente. se, o sea, ujú, Y que bueno, en nuestro siglo XXI que nos vuelven reaccionarios, ¿no? Que reaccionamos a lo exterior, a lo que nos viene. Y muy interesante, vamos a tomar una pausa, pero quiero dejarlos con este pensamiento, que todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, este pensamiento no parte desde vivir las virtudes, es decir, comienzan desde el entendimiento de el ser propio. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.co. Como siempre, los tres favores que cada semana le pido. En Facebook, dele like, compártanos y síganos en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Continuamos Perspectiva Católica. Hoy en esta edición de Perspectiva Católica estamos hablando de Francisco Suárez y el pensamiento moderno, cómo el suarismo puede ser un pensamiento positivo y bueno para la sociedad moderna. Estábamos compartiendo, Rafael, al final del último segmento, ¿no? Ya empezábamos a hablar más sobre la política, sobre esta área, ¿verdad?, en donde el suarismo puede tener una injerencia mayor desde este pensamiento, esta reflexión. Y un aspecto, Rafael, que me parece muy interesante que Francisco hace es que al ser seres individuales también hay diversidad. Y eso a veces, de nuevo, volviendo a la política, pues parece que no es posible, ¿no? Porque te suscribes a un partido, a un color, a una ideología y ujú. parece ser que no hay derecho a la diversidad, algo contrario a lo que Suárez nos propone, ¿no? Así es, y es interesante porque por lo menos en Estados Unidos, pero yo creo que yo puedo generalizar esto, Ujú. los conservadores, los que son en conservador en la política, en la moral, en todo, se pueden enfocarse en estructuras, en principios, en lo abstracto, y está bien. Y los que son más liberales, los progresistas, quitan los principios, se enfocan en los individuos, las personas, cosas así, pero sin principios. Entonces, Suárez, yo creo que para el mundo moderno es muy apto. Ambos, tenemos principios, estructuras, todo esto que no cambia. Ve, por un lado, Ujú. que existe de una manera en la realidad, brota de la realidad, pero propiamente existen individuos, personas. Ve que eso sí está en el mundo del cambio. Ve, Ujú. entonces nosotros tenemos que unir los dos y ambos. O sea, yo creo que Suárez pueden unir ambos lados, por decirlo así, políticos de conservador y de progresista en lo que se puede unir, ¿no? Que permite la diversidad, pero dentro de la unidad, de diferente manera de hablar. Y eso es la analogía, que es Y similar a lo que Rafael, Suárez dio. Ujú. y Rafael, no solo hablando de Estados Unidos, pero por ejemplo en toda Latinoamérica en donde nos están viendo, ¿verdad? Y por consiguiente, en el mundo entero, a veces esta parece una verdad irreconciliable. Como dices, si eres conservador, pues eres conservador y tu lista de prioridades y de creencias son estas, y si eres liberal o progresista, esta es tu lista, y se crea un pensamiento que dice estas dos realidades no pueden existir, son incompatibles. Pero sin en cambio, como bien dices, Francisco Suárez viene y nos dice, no, tenemos que volver al ser, a recordar la fuente primogénea que es Dios, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que Exactamente. para todos nosotros y los que nos están viendo en este momento, pues nos toca vivir las virtudes para poder entrar en esta especie de raciocinio y de pensamiento en donde, bueno, tiene que haber un punto de encuentro, ¿no? Exactamente. Entonces, la distinción que hace Suárez y Scotto también permite que contradicciones que son superficiales pueden ser armonizados. Pero hay que tener cuidado porque también hay una dialéctica hegeliana está muy en boga de hoy, que se creen que o sea, han quitado el principio de contradicción y no Suárez mantiene el principio de contradicción, que básicamente nos dice una cosa
no puede ser y ser a la vez en el mismo sentido. No es eso, lo que Suárez no está creyendo en contradicciones, está con mente profunda, o sea, con Ujú. su doctrina profunda, armonizando contradicciones que son aparentes, no son fáciles de hacer, porque él tiene el don de Dios para hacerlo. Ujú. Contradicciones que son superficiales, armonizándolas, que en donde se puede. Pero no estamos diciendo que toda contradicción con Hegel, no estamos diciendo contradicción va a producir una síntesis. No, tesis, antítesis, síntesis. No estamos diciendo eso. Que parece que muchos lo traducen Suárez así, pero no, tampoco es así. Exactamente, algo de lo que menciona Suárez, ¿no? Este ius gentium, este ley de las naciones, que son positivas y que son humanas, pero que no siempre son divinas. Es decir, que tiene que haber, tiene que terminar de haber esta relación y que precisamente hoy en el mundo moderno, en nuestras sociedades del siglo XXI, Rafael, vemos mucho, ¿no? Que hay muchas leyes que se presentan y se venden como positivas, pero que están completamente alejadas de Dios, ¿no? Claro que sí, que toda ley tiene que ser basado en la razón, promulgada por una autoridad, pero toda ley positiva se basa en la ley eterna, que es Dios. Entonces, si una ley positiva va en contra de la ley de Dios, no puede ser ley, porque una ley es una cosa, es importante porque tiene una definición. Estamos en la crisis de definiciones, porque como creemos en la libertad absoluta, no creemos en delimitar, que es precisamente lo que hace la definición. Si no hay definición, no hay realidad, porque la realidad no puede ser toda cosa. Entonces, la ley es real precisamente porque tiene definición. Entonces, si no es real, si no, no puede ser ley. Entonces, esas leyes positivas, injustas, en el fondo no son leyes porque contradicen la ley de Dios, que es digamos, el modelo de todas leyes. Y que va muy de la mano todo esto con otra de estas líneas filosóficas de Francisco Suárez, ¿no? Esta filosofía de la existencia, que muchas veces, Rafael, lo tomamos por alto y nos lo has venido develando, ¿no? Todo parte desde un entendimiento de la existencia, más allá de los planteamientos superficiales, como en un momento lo has compartido, o más allá de lo que del exterior pueda venir a nosotros. Es decir, también tenemos que hacer una mejor práctica, ¿no? De reflexionar en nuestra propia existencia, ¿no? Así es, y de hecho el tomismo basado bien en Aristóteles, también Suárez se basó en Aristóteles, pero el tomismo más, porque Suárez prácticamente empieza su síntesis de nuevo, o sea, inspirado de Dios, no de nuevo en, en su método, porque no, Suárez no simplemente escribió comentarios a Aristóteles como hizo Santo Tomás. Santo Tomás no escribió una obra filosófica propiamente. Entonces, tomismo está muy en el sano naturalismo. Ujú. Entonces, o sea, fue el principio de la revolución científica, o sea, ayudó mucho a lo experimental, porque el enfoque de Santo Tomás y en ese tiempo era Aristóteles y lo natural, lo sensible. Con Suárez, él da una gira, podemos decir, más metafísica. Entonces, yo creo que hoy día la ciencia va por esa vía metafísica con la física cuántica y la relatividad y todo eso, que él da, ah, eh, no, o sea, como un poco diciendo que tenemos que basarnos en la metafísica y sobre todo en la prueba de Dios, que él rechaza el principio de Aristóteles que decía, todo que es movido por otro. Ujú. Suárez va a decir, bueno, y la libertad se queda en qué? Porque el principio tiene que aplicarse en todo. Si hay una excepción, el principio se Ujú. vota. Entonces, el principio el Suárez va a dar una gira metafísica a ese principio que prueba la existencia de Dios. Va a decir, todo lo que existe, existe por otro. No, no es que todo que se mueve es movido por otro. Entonces, él está dando esa gira metafísica a lo puramente natural, al naturalismo del aristotélico tomismo.
¿Y cómo nos ayuda, Rafael, cómo nos ayuda? Esta reflexión que estás haciendo es sumamente interesante y te escucho y se me viene a la mente. ¿Cómo nos ayuda este pensamiento de Suárez, por ejemplo, a tratar de empezar a formular un verdadero entendimiento y uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial? Que precisamente no, pues es esta obra creada por el hombre, pero que de pronto parece, nos da la sensación de que, bueno, de que es autónoma y de que nosotros pues ya nada más tenemos que, no sé si esclavizarnos, pero empezar a depender más de ella. ¿Cómo reconciliamos y cómo Francisco Suárez nos ayuda para enfrentar esto que ya no es un sueño, esto que hoy en día ya es una realidad? Sí. Entonces sí, hay muchos que están regresando al tomismo porque es más bien naturalista, naturalista en el sentido sano, pero Suárez también cree en la naturaleza. Lo que es natural es más perfecto. Eso es un principio que no se puede negar. Muchos creen que Suárez creó que el alma existe mejor sin el cuerpo. Eso no puede ser. Entonces, lo que Dios ha creado, lo natural, es siempre mejor que el artificial. Entonces, el posthumanismo, el transhumanismo, no, nunca puede superar lo natural, el hombre natural, porque siempre lo que el hombre ha creado, lo artificial, se queda abajo lo que a Dios creado en valor. Lo que a Dios creado es mejor, siempre. Entonces, y nosotros sabemos por evidencia, mira la comida, si yo como comida artificial bien procesada, yo sé que no es saludable como comerme comida natural. Hay un naturalismo en la comida que está pasando, que estamos viendo ahora, que lo artificial no sirve o no es que no sirve, pero no pueden solamente ayudar, o sea, decimos en inglés enhance lo natural, pero no pueden reemplazar lo natural. Eso es lo que está pasando hoy, es el poshumanismo, que es un comunismo cultural aplicado a la tecnología, que lo artificial reemplaza el post-hombre, reemplaza el Ujú. hombre, y eso no puede ser. O un cyborg, no sé cómo se dice en español, cyborg, que es parte hombre, parte artificial, que está reemplazando lo natural. No, y eso está en la raíz, lo que está es la negación en lo sobrenatural, en lo inmaterial, en el alma del hombre. Nosotros, para ser hombres, tenemos alma, y eso es muy importante. Y Y que Suárez lo precisamente, afirmará. claro, perdón, y que precisamente no nos lleva y nos reta a Rafael a esta reflexión acerca de las relaciones humanas también, de la conectividad y de ser parte de sociedad, ¿no? No, sí, por supuesto, porque lo que está pasando también, tenemos muchas redes sociales para conectarnos, para comunicarnos, pero los hombres hay encuestas que se sienten más solos todavía. ¿Y cómo es eso? Porque necesitamos la convivencia natural. Lo natural no puede ser reemplazado por lo artificial. Lo vemos también en la moralidad sexual y todo eso. La artificial solamente puede ser como una ayuda a lo natural. Eso es así, como una compañera, por decirlo así, pero no reemplazar en lo esencial. Entonces hay muchas preguntas como si un hombre puede tener si sería ética si un hombre tiene tres brazos en vez de dos. No sé, pero la cosa es que hay muchas cuestiones éticas en eso y hay que verlas basado en la filosofía clásica. Exactamente, ¿no? Y bueno, como dices y lo mencionas en este momento, basado en la filosofía clásica, basado en en el pensamiento cristiano milenario. Y bueno, Rafael, Exactamente. con esta reflexión que estamos haciendo, ¿qué podemos hacer? Y no solo me refiero a Rafael, a Omar, pero en general, como sociedad, ¿cómo podemos permitir que, por ejemplo, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes hombres de fe, como Francisco Suárez, puedan realmente ayudarnos a reflexionar acerca de nuestra realidad para encontrar realmente lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuáles son algunos de estos primeros pasos que como sociedad e individuos, ¿verdad? Algo que hemos estado hablando, el individualismo también, podemos empezar a hacer, Rafael? Sí, la sociedad en general es antirreflectiva. Entonces tenemos que adentrarnos en la reflexión.
nosotros tenemos que ser contemplativos, leer mucho, leer las obras de los santos, leer la Sagrada Biblia, leer es muy importante, está en la base de nuestra vida espiritual. No ver videos por ahí, quizás como una ayuda, pero leer, rezar, eso ayuda mucho a rezar, porque la meta, podemos decir, es la oración para unión con Dios. Leer, orar y practicar, o sea, que culminan en hechos de virtud, que nosotros, porque siempre para cambiar la sociedad tiene que empezar por el individuo, porque la sociedad está compuesta de individuos. Entonces, el individuo leer, que no estamos haciendo, yo enseño a mis estudiantes, siempre están en sus celulares y no en mi clase, pero fuera de clase, y leer, tener una mente contemplativa que podemos reflexionar, como hizo Suárez, como hizo Santo Tomás, adentrarnos en leer, orar, ser contemplativos y a través de esa reflexión orar el bien, o sea, practicar la virtud, principalmente la moderación. Tenemos que quitar el pecado porque no podemos Ujú. hacer el bien, es el gran error de hoy. Amar y amar, pero primero hay que quitar el pecado, quitar el desorden, tanto intelectual como el pecado actual que yo hago. Entonces, quitar el pecado y practicar la virtud. Y ahí, así podemos cambiar el mundo. Algo que también Francisco Suárez nos invita mucho y desarrolla esta línea es también esta filosofía, este pensamiento de la contingencia, que mientras te escucho ahora Mm. mismo, creo que es algo muy importante y muy central, que precisamente, ¿no? En una sociedad en donde tenemos acceso, pues casi, ¿no? Que a cualquier pasión o a cualquier deseo que tengamos de una u otra manera, Rafael, también la importancia de seguir este pensamiento en donde se incluya un verdadero entendimiento y una práctica de la contingencia, ¿no? Así es, porque por definición los seres creados son contingentes y podemos decirlo, pero tenemos que verdaderamente pensarlo y contemplarlo, que nosotros por definición no somos seres existentes en cierto modo. El único ser existente, que quiero decir necesariamente, o sea, Ujú. tiene que existir. Su no existir sería una contradicción, porque Dios por definición sí es existir. Nosotros tenemos que contemplar eso bien. Nuestra existencia no es la nuestra, es totalmente dependiente en Dios. Y eso es lo que quiere decir la contingencia. Y eso es por definición lo que son las criaturas. Dios, el ser necesario. Tiene que existir Dios. Y practicar, por ejemplo, la contingencia en algo que mencionabas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de, por ejemplo, delimitar de dónde consumimos la información, de dónde la adquirimos, ¿no? Nos decías tú, y un gran consejo que me uno a ese, ¿verdad? Leer, informarnos, educarnos. Lo decíamos al inicio del programa, si usted recuerda. Parte principal del pensamiento de Suárez fue también su capacidad de estudio, de reflexión, de tomar fuentes, de continuar formando e informándose. Y Rafael, es algo que también nos puede ayudar y nos puede servir como ejemplo y testimonio, ¿no? La importancia de informarnos y formarnos. No, así es, así es. Y lo que está en la base de todo es Cristo, que Suárez, toda su doctrina, toda la doctrina que le informa, es una persona. O sea, la persona informa a Suárez y esa persona es una síntesis. ¿Ve? So, es como vivir doctrinalmente, vivir como quiera en el orden en Cristo Jesús, porque Cristo es verdaderamente que nos da esa armonía, esa orden. ¿Ve? Entonces, si tenemos conocido a San Agustín, ama y haz lo que quieres, lo que quieras, entonces, en cierto sentido, podemos decir, ama a Cristo, conoce a Uh -huh. Cristo, y después puede conocer a cualquier cosa, puede amar a cualquier cosa, porque lo conocerás, la amarás en el orden. ¿Ve? Entonces, ese es el fundamento que nos ordena todo nuestro conocer y amar es Jesucristo. Y Suárez, bien, todas las disputas metafísicas que Suárez en muchos volúmenes brota de la síntesis de Cristo en sus dos naturalezas, armonizadas, por decirlo así,
en la unión hipostática en una persona, esa persona divina que unen perfectamente, pero sin mezclarlas, Ujú. las dos naturalezas ahí. Y eso es la doctrina de Suárez. Y obviamente, Rafael, no puedo tenerte de invitado y no preguntarte y también escuchar tu comentario y tu reflexión de cómo este método sistemático de Suárez puede y debe, y en algunos lados sé que lo está haciendo, ayudar en la educación, en las escuelas, en las universidades, en donde de pronto, pues tristemente en algunos lugares se ha perdido estos espacios de verdadera reflexión y que, por ejemplo, personas, ¿verdad? Como Francisco Suárez, nos pueden ayudar a elevar realmente el pensamiento, ¿no? Sí, claro, pues tenemos que pasar por una educación meramente cuantitativa a una educación más bien cualitativa, o sea, que incorpora la voluntad, que incorpora la moral, que incorpora la virtud. Y eso que viene de Suárez, que ponen tanto énfasis en la voluntad, en la libertad. La educación integral no es solamente llenarme de conocimiento, sino a vivir bien, sino a practicar la virtud. Esa es la culminación de la educación. Muchos que salen de la educación hoy conocen muchas cosas, pero no viven bien. Eso es una contradicción inherente. Entonces, Suárez, yo diría que es con su síntesis, enfocándose en la voluntad contra el intelectualismo de antes, da ese aspecto a educación, que es una educación que tiene que enfocarse también en la voluntad, una educación integral, una educación de virtud. ¿Y por qué es tan importante este aspecto? Y continuando en esta reflexión, sobre todo hablando ahora, ¿no? Escuelas, universidades, institutos superiores. ¿Por qué es tan importante, Rafael, partiendo de este pensamiento de Suárez, la voluntad y la libertad? Es decir, uno pudiera pensar, bueno, el estudiante va al colegio, va al instituto, va a la universidad, va a recibir información. No le van a ayudar a que decida qué va a hacer con su vida. Simplemente, como bien dices, ¿no? Va a recibir una cantidad de información. Pero ¿por qué es tan importante esto, la voluntad, la libertad? Sí, en las universidades, o sea, clásicas, el currículum clásico siempre enseña la lógica, ¿no? La música, la matemática, primero a pensar correctamente. El pensar correcto va unido al vivir correcto. Entonces, si uno está pensando bien y viviendo de una manera desordenada, eso va a tener efecto en su intelecto. Nosotros no podemos vivir una esquizofrenia por mucho tiempo. O sea, si yo estoy viviendo mal, si estoy abusando de mi libertad, eso va a oscurecer mi intelecto. El pecado nos hace tontos, como dice el refrán. Entonces, en mucho, ese intelectualismo se va a caerse en un anti-intelectualismo. El conocimiento que yo adquiero me va a hacer a mi detrimento. O sea, no, los dos van unidos. Entonces, la Ujú. libertad para hacer el bien no puede ser divorciado de los conocimientos del intelecto, de lo que yo aprendo en las universidades. Que, Entonces, es, que los dos van realmente, unidos. exacto, y que realmente en algún momento puede sonar hasta como una contradicción. Lo vemos en muchos casos, Rafael, por ejemplo, jóvenes que crecen dentro de una familia de fe y que llega el momento que parten al colegio y después de un semestre regresan y ya vienen ateos. Ya vienen que no Sí. creen ni en Dios, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde quedó, no? La formación, ¿dónde quedó la fe? Es precisamente porque a veces nos falta reflexionar, por ejemplo, en estas filosofías, en estos pensamientos como el de Francisco Suárez, que nos retan a reconocer que se vale pensar, debemos de pensar, se vale tener voluntad, pero ¿hacia dónde están orientadas? ¿Hacia quién están orientadas? ¿Y cuál es la fuente primaria y cuál es la fuente final, que al final del día pues son Dios? Rafael, algunas obras, algún texto relacionado, nos queda un minuto y medio, algo que podamos recomendar a la gente para que conozcan un poco más de Francisco Suárez y cómo de nuevo nos puede servir para este mundo moderno. Todas las obras del padre José Hellín, es Hellin, y las disputaciones metafísicas o comentarios a ellos. Siempre en las ediciones de la BAC tienen comentarios al principio. Sí, esos dos del padre Hellín y también las sumas. Eso es una obra muy
buena, traducida en inglés, pero yo creo que tiene una traducción en español también. La Sacre Teologia Summa, que son de los padres jesuitas, siguiendo la escuela de Suárez de los jesuitas. Muy buena. Y pues sí, todas las obras de los jesuitas del padre, sí, los antiguos del padre Ujú. Lapuente, meditaciones de la padre Lapuente y todas las meditaciones los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero los tradicionales, yo diría, Exactamente. antes de 1960, mejor. Pues con esta recomendación, ya le decía yo, ¿verdad? Espero que usted haya sentido este apetito, este hambre, este deseo de seguirnos alimentando de buena filosofía, de buena literatura para poder ayudarnos a ser mejores personas, a realmente reconocer nuestro ser, nuestro principio y nuestro fin. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Gracias a día. usted. Pues ha Gracias a sido una ustedes. Dios les bendiga. Igualmente bendiciones para ti. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerde, como siempre tiene algún comentario, quiere escribirnos acerca de un tema, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de Facebook, dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la siguiente, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.